Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Hoy le pregunto cómo considera o si considera satisfactorias las relaciones que hay entre el Gobierno y la Asamblea de Madrid y sus consecuencias, especialmente con el grupo mayoritario que a ustedes les apoya y con la presidencia de esta Asamblea. Y se lo pregunto porque usted, en sus competencias, y el resto del Gobierno regional deberían ser los primeros en velar por la cortesía, la dignidad y el decoro en este hemiciclo, con esos principios que siempre nos recuerda, además, el señor Osorio y que ustedes normalmente no cumplen. Ese debería ser su cometido y no convertir a la mesa de esta Asamblea en una mesa censora a la que ustedes han metido en una jaula y han conseguido que el señor consejero que el señor Osorio sea el consejero número 10. No se empeñen ustedes siempre en convertir a esta Asamblea en un campo de batalla. Y sin embargo, tenemos un gobierno donde son ustedes los primeros que jueves tras jueves se rompen las manos aplaudiendo cuando se insulta sin ningún decoro al Grupo Socialista, tildándonos de puteros, cocainómanos o banda criminal. Mire, esa degeneración de la actividad parlamentaria, ese insulto fácil y recurrente, esa campaña de señalamiento hacia quien actúa de otro modo, debería preocuparle a usted en primera persona, señor consejero, porque ese comportamiento y esas formas, sin duda, excitan a los fanáticos, los excitan, pero espanta la inteligencia, señor consejero, espanta la inteligencia. Deberían exigir que el debate parlamentario tuviera una dosis de comportamiento ético y cumplimiento de las normas y transmitirlo así a la Asamblea. Pero ustedes y su presidenta están llevando el frentismo al corazón de las instituciones y curiosamente siempre lo hace el que tiene más por qué callar. Señorías del Partido Popular, ¿les gustaría a ustedes de verdad escuchar todos los plenos que son los propietarios de los bolquetes de putas, de los paseos en barca con narcotraficantes, de los presidentes en la cárcel, que son ustedes unos pedófilos por dar cobijo a un condenado por ello como el exalcalde de Mallorca? Y sin embargo, nosotros no lo hacemos. Y ahí está usted, señor consejero, haciendo equilibrios increíbles entre las declaraciones incalificables de su presidenta y las que hace usted mismo. Así que, entre mierdas y anécdotas, ahí desarrolla usted su labor como consejero de presidencia y portavoz del Gobierno. Hágaselo mirar, señor consejero, y pare el descrédito institucional al que está sometiendo esta Asamblea. Miren, esto de las relaciones entre el Gobierno y la Asamblea, yo podría decirle que alguno destila whisky y otros destilan odio. Pero ¿sabe una cosa, señor consejero? Que por decoro yo no se lo voy a decir. Muchas gracias. Gracias, señorías. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que ya lo decía mi madre, me lo decía siempre, habla el que más tiene que callar. Yo sinceramente no entiendo la pregunta parlamentaria que han traído ustedes aquí. La verdad que no la entendía ya de origen, pero es que ahora la entiendo muchísimo menos. O sea, un grupo parlamentario que se dedica a insultar de manera permanente a la presidenta. Oiga, que no estamos sordos, que lo hemos visto hoy, que su portavoz no deja pleno tras pleno de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todo el Consejo de Gobierno. Y tiene usted la desfachatez, por no decir otra cosa que yo tampoco voy a decir, cara dura, de traer esta pregunta a este pleno. Mire, señoría, esto de verdad creo que hay que tomárselo un poquito más en serio. Mire, es que es su grupo parlamentario, es que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que insulta día tras día a este Gobierno. Desde la rueda de prensa de la Moncloa, desde las ruedas de prensa en el exterior, el presidente no pierde ocasión de hacer oposición desde la Moncloa a este Gobierno. Y yo entiendo también que a ustedes les cueste entender la separación de poderes con esas sucursales de la Moncloa que han puesto por todas partes. Pero mire, esto es el Gobierno, esto es el legislativo, eso es la mesa. Y la mesa gobierna esta Cámara, no este consejero, ni esta presidenta, ni este grupo parlamentario. Yo entiendo que en esa confusión que ustedes tienen, traten de mezclarlo absolutamente todo. Mire, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, este Gobierno es el que más se somete al control de la oposición con diferencia, no solo de los demás gobiernos autonómicos, sino incluso si nos comparamos con el Gobierno central. Hemos contestado más de
más de 15.000 iniciativas, 5.700 a su grupo. Esta presidenta se somete todos los jueves a control parlamentario. Ha contestado más de 171 preguntas. Yo todavía estoy esperando que, por ejemplo, el señor presidente de la Junta de Castilla-La Mancha conteste a una sola pregunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. O, por ejemplo, estamos esperando a que el señor presidente del Gobierno tenga bien pisar el Senado del Reino de España, que lleva un año sin pisarlo el presidente del Gobierno. Mire, yo le decía antes que ustedes tienen la tentación de creer que este Gobierno se comporta como el Gobierno de Pedro Sánchez. Mire, nosotros no hacemos sucursales como hace el señor Sánchez del Palacio de la Moncloa. Sucursal, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, sucursal, por ejemplo, en la Fiscalía General, que hace del fiscal el ministro número 23, sucursal en la Abogacía General, que ha convertido en su bufete particular el suyo y el de su propia familia y el de su propia mujer, sucursal en el CIS, que cocina las encuestas que quiere el Palacio de la Moncloa, sucursal en Televisión Española, que ejerce de altavoz del sanchismo, y ahora también parece que pretende convertir al ejército español en una suerte también de sucursal de su sanchidad. Pero mire, las Fuerzas Armadas son de todos, son del pueblo también de la Comunidad de Madrid, y por eso vamos a seguir pidiendo que en los actos del 2 de mayo esté siempre el ejército junto con su pueblo, junto a los